Amén. Gloria al Señor. Bendiciones una vez más esta mañana, domingo. Es una bendición poder estar en la casa de Dios para pues tener este tiempo de servicio, de adoración. Dice la palabra del Señor hablando Jesús: no se turbe nuestro corazón, pues es necesario que estas cosas acontezcan. Y esta mañana quiero traer una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, que en este tiempo nos debe confortar, nos debe animar, nos debe levantar nuestro espíritu y confiar en el Señor. Y meditando esta semana en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, que era el pasaje bíblico que me tocaba estar leyendo, todo el Evangelio de Mateo, me cruzaba con estos pasajes bíblicos y el Espíritu de Dios ministraba mi vida, especialmente por lo que estamos aconteciendo, por lo que está pasando. Y Jesús decía estas palabras: no se turbe nuestro corazón, no tengan miedo, dice el Señor, pues es necesario que estas cosas acontezcan. Es importante que esto ocurra, pero dice, no es el fin, no es el fin. Al final de cuentas, usted y yo, aquellos que tenemos a Jesucristo, sabemos que nuestro fin se encuentra al lado de Jesucristo. Si alguien nos pregunta cuál es el fin de tu historia, conoces cuál es tu destino, conoces cuál es el final de tu historia, podemos decir esta mañana: sí, yo conozco cuál es el final de mi destino, cuál es el final de mi caminar, y mi final es estar con Jesús por toda la eternidad. Así que Jesús dijo en su palabra, Mateo capítulo 24, yo les animo que me acompañen con sus Biblias por ahí. Puede convocar a la familia, a los hijos, tener este tiempo para adorar al Señor y recibir una palabra de parte de Dios, no más que una palabra positiva, una palabra que venga a recordarnos las promesas de Dios, porque sus promesas son verdad para nuestras vidas. Mateo capítulo 24 voy a estar compartiendo con ustedes esta mañana, verso 3, y dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos con sus discípulos, ellos le preguntaron: Señor, ¿cuándo van a acontecer estas cosas y las señales de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos estaban consternados, estaban preocupados, tenían preguntas, tenían inquietudes como las que tenemos hoy en día nosotros, y nos preguntamos ¿qué es todo esto que está pasando? Y los discípulos le preguntan a Jesús acerca de las señales de la venida del Señor. Y yo quiero hablarte esta mañana y decirte que las señales que estamos viendo y que vamos a mirar tienen un propósito divino, tienen un propósito redentor, tienen un propósito eterno, tienen un propósito bueno, no malo, no negativo, pero un propósito objetivo. Y Jesús habló de ello en su palabra, especialmente en Mateo capítulo 24 nos habla también acerca de estas señales que iban a acontecer. Señales que producen aliento, señales que producen aliento para la política, los políticos, la ciencia, la medicina, los médicos, la sociedad. Cada uno tiene una perspectiva y cada cual hablamos o habla de acuerdo a lo que está mirando y de acuerdo a su visión, a su propia visión. Pero aquellos que tenemos a Jesucristo, podemos decir esta mañana, bueno, las cosas que están aconteciendo en el Espíritu y las que van a acontecer son poderosas, son gloriosas. Algo se está gestando, algo se está moviendo, algo está por dar a luz, algo está por acontecer. Y eso es lo que Jesús nos habla en su palabra: señales que producen aliento. Jesús dijo, estas señales van a acontecer, van a venir, pero no se turben, no tengan miedo, no estén preocupados, no estén histéricos, no piensen mal. Por lo contrario, Jesús nos anima y nos dice: es necesario que estas cosas acontezcan. Entonces, esta mañana nuestro tema es las señales que producen aliento. Aliéntese tu corazón, no se desanime. Y para nosotros tal vez pudiera no sonar tan contextual, no pensar ahorita en nosotros, bueno, ¿en qué me va a alentar esto que está pasando? Pero Jesús sabía que la iglesia que iba a dejar, es decir, aquellos que hemos creído en Jesucristo, íbamos a pasar por tiempos de desánimo. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que miramos
alguna injusticia? ¿Cuántas veces no ha ocurrido que estamos mirando cómo la maldad está incrementando, cómo a las cosas buenas se les está llamando cosas malas, y a las cosas malas se les está aprobando, y leyes que están siendo aprobadas hoy en día? Una de las cosas que me llamaba la atención en estos días era que me llenaba de gozo, en medio de toda esta tragedia, me llenaba de gozo, era que en este tiempo está prohibido el ejercer el aborto. No hay aborto, no debe haber abortos ahorita, hay multas, y yo me ponía a pensar, Dios, no cabe duda que tú te estás glorificando, que tú te estás moviendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque aún las leyes se van a detener para que Dios haga las cosas que en su plan eterno Dios se glorifique. Yo no sé quién Dios está levantando, quiénes van a nacer en este tiempo. Lo que sí te puedo decir es que en el plan eterno de Dios todo obra para bien. Y eso es una buena noticia. Entonces, aunque el mundo mira esto como algo negativo, la tormenta, la crisis, la enfermedad, pero nosotros en Cristo debemos, dice el Señor, estar confiados, estar tranquilos. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 22, la tierra gime por redención. Es decir, que aún la naturaleza necesita ser transformada, necesita ser cambiada. Y la razón de esto es porque hay una enfermedad, hay una maldad tan grande que ha ido incrementando poco a poco, lentamente. Y todo esto ha generado las cosas que hoy en día estamos mirando: enfermedades, hambrunas, estamos mirando desastres naturales, y todo ello tiene que ver con el crecimiento de la maldad. Y Jesús nos habla de ello en estos versículos, y por eso nos tranquiliza y nos dice: cuando estas cosas están ocurriendo, no es para que se atemoricen y corran de un lado a otro, es para que ustedes sepan que estoy pronto para venir a traer la respuesta y la solución que este mundo necesita. Mateo capítulo 24, que estamos leyendo, el verso 8, dice: y todas estas cosas son principios de dolor. Todas estas cosas, simplemente dice Jesús, serán principios de dolor. Y cuando yo medito en esta palabra, principio de dolor, viene a mi mente el acontecimiento del alumbramiento, cuando una mujer está por dar a luz. Y en el caso nuestro, con mi esposa, tuvimos la experiencia cuando mi hijo Caleb nació. Mi esposa fuimos al doctor, estuvimos ahí en el hospital preparándonos. Y digo preparando porque yo estuve ahí con ella a su lado. Yo le dije: sabes, me gustaría que venga a ser tu mamá a tu lado. Me dijo mi esposa: no, tú eres parte de esto, tú te quedas aquí. Entonces me tuve que quedar con mi esposa, miré todo el proceso. Pero llegado el momento del alumbramiento, acercándose, ocurrió algo que no se me va a olvidar, y es que los dolores de parto fueron yéndose cada vez más cercas. Primero fue un dolorcito por ahí, una vez cada 6 horas, después se fue acercando una vez cada 3 horas, después se fue acercando un espacio de 1 hora a otro, y luego rápidamente hubo un cambio, y el cambio vino a surgir de tal manera que los dolores eran cada vez más prontos, un espacio entre el uno y el otro más cercanos. Y sabes, Jesús dijo: estos son principios de dolores, es decir, algo va a nacer, algo va a surgir, algo está por venir. Y cuando la mujer está pasando por estos dolores, sin lugar a dudas sufre. Quiero pensar que hay mujeres que hasta desean en ese momento morirse del dolor cuando es un parto natural, pero cuando miran a su bebé, cuando miran a aquella criatura, cuando miran a su hijo, su bebé, se llenan de gozo, de alegría, y dicen: valió la pena el sufrimiento, valió la pena el dolor. Sabes, todo esto que está pasando viene a anunciarnos algo: Jesucristo viene, Jesucristo está por venir, y es necesario que su venida acontezca, pues es la solución a nuestras vidas. Las señales son para la iglesia de Cristo. Una de las cosas que yo miro en todo este contexto es que las señales que están aconteciendo, hermanos, son para la iglesia, son para nosotros, más que para el perdido, más que para el mundo que no conoce a Jesucristo.
Las señales que están ocurriendo son para la iglesia. Si alguien debemos entender, si alguien debemos estar apercibidos, si alguna persona debe entender que esto, lo que está ocurriendo y despertar, somos nosotros la iglesia. Las señales que están ocurriendo en este tiempo son para nosotros primeramente. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús siempre cuando hablaba o cuando enseñaba o traía una reprensión, una enseñanza, siempre hablaba primero a su pueblo. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pedro, porque el juicio empieza primero por la casa de Dios. Ahora, cuando hablamos del juicio de Dios, muchos en su mente inmediatamente están pensando, un Dios molesto, un Dios iracundo, el fuego de Dios, la ira del Señor condenando. No es así, no necesariamente. El juicio de Dios tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con un llamado de atención, tiene que ver con un despertar. Y lo maravilloso es que servimos a un Dios de amor, que si bien nos tiene que llamar en ocasiones la atención, pero lo hace en su grande amor, en su misericordia, en su favor, porque Él desea lo mejor para nosotros. Pero entonces los llamados de Dios, estas señales que están aconteciendo, primeramente son para nosotros la iglesia. No son para condenar al perdido, no son para juzgar a otros, es para que yo y la iglesia nos despertemos. El propósito entonces es para producir aliento en nosotros, para producir ánimo en nosotros. Cuando el apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos, la iglesia estaba sufriendo, estaba siendo perseguida, la iglesia primitiva, y Dios sabe que su iglesia a veces está padeciendo, está sufriendo, y dentro del padecimiento, dentro del sufrimiento, dentro del sistema y de la cultura en la que vivimos, hay un peligro que la iglesia corre. Corremos el peligro de enfriarnos, corremos el peligro de desanimarnos. ¿Cuántos hoy en día que un día decidieron recibir a Jesucristo? ¿Cuántas personas hoy en día que un día decidieron tomar el camino del Señor, hoy en día se encuentran lejos de Jesús? Hoy en día se encuentran caminando a la distancia de Jesús. Hace tiempo que lo han dejado atrás. Pero el llamado del Señor, la intención de Dios a través de estas señales es para llamar a aquellos, es para llamarnos a nosotros y animarnos y decirnos, ¡hey! Vale la pena caminar. ¡Hey! Despierta, anímate, el galardón es grande, lo que vas a obtener es grande. Entonces, Dios, si hay una palabra, si hay algo que Dios quiere hacer a través de las señales, es animarnos. Que nosotros nos animemos al mirar las señales, quiere decir que Dios viene pronto. Entonces, la iglesia nos emocionamos porque sabemos que Jesucristo está a la puerta, que el Señor va a traer el remedio, la solución, la oración que hemos estado pidiendo a Dios desde hace mucho tiempo, esa oración que de generación en generación se hace: Señor, sana nuestra tierra, Señor, redímenos, Señor, transfórmanos, Señor, cambia, Señor, elimina toda la maldad, Dios, toda maldición se deshace. Bueno, llegará un punto en el que todo ello se va a cumplir. Pero entonces nosotros, al mirar estas señales, deben producir aliento en nuestra vida. No crisis. La intención de Jesús no era que esto produciera crisis en el pueblo de Dios. La intención del Señor no es que esto produzca temor en tu vida, ni tampoco es que produzca una empatía, una indiferencia, simplemente una falta de interés. No, pero que estos acontecimientos vengan a producir en nosotros aliento, ánimo. Aquel que está desanimado, aquel que ya no tenía ganas de orar, aquel que ya no tenía ganas de leer la palabra, este tiempo es tiempo de retomar la palabra. Este tiempo es un despertar de Dios para retomar la oración. Este tiempo es un tiempo para retomar el camino del Señor, para decirle: Señor, perdóname, Señor, porque he dejado el llamado que me habías dado en mi vida. Perdóname porque te he ignorado. Perdóname porque no te he dado el lugar que tú mereces en mi vida. Es un llamado de Dios para que nos animemos, para que cobremos ánimo, para que al mirar estas señales digamos: vale la pena servir al Señor. No cabe duda que todo lo que tenemos en esta vida es pasajero. La economía cambia. Las cosas materiales que tenemos hoy,
mañana puede ser que no las tengamos, pero si hay algo que permanece para siempre, son las promesas de Dios. Así que, iglesia, yo te animo esta mañana que en este tiempo no te llenes de temor tu corazón, no se llene de tristeza, no te llenes de angustia por lo que va a venir. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Es necesario que estas cosas acontezcan porque ellas nos anuncian que Jesucristo viene y nos hacen cobrar aliento en Jesús. En el verso 4 del capítulo 24 de Mateo, Jesús dice que mirad que nadie nos engañe, dice. Respondiendo Jesús le dijo a sus discípulos, miren que nadie los engañe. En el verso capítulo 11 del mismo capítulo 24, pero verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En este tiempo hay muchas personas que están viviendo en un engaño. Si hay algo que el Señor nos advierte y que tristemente hemos estado viviendo en nuestro tiempo, es el engaño. Cómo es que muchos predicadores, muchas personas hoy en día podemos subirnos ahí a las redes y escuchar todo tipo de mensajes. Y de repente alguien puede decir y pensar, bueno, de tanto que escucho, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hay pastores que están diciendo, no, pues debemos seguir juntándonos porque el Señor está con nosotros. Otros dicen que no, debemos reunirnos en la iglesia porque hay que ser diligentes. ¿A quién escucho? Nos preguntamos en estos tiempos, ¿quién tiene la verdad? Pero Jesús dijo, no se engañe vuestro corazón, no permitan que sus corazones sean engañados. El engaño es la impresión de algo falso que parece real. Es muy curioso porque el engaño no es una mentira real, es decir, palpante, pero es una mentira disfrazada de verdad. Satanás, que es conocido en la palabra como el padre de mentira, engañó a nuestros padres, Adán, Eva, con el engaño. Y la forma de engañar de Satanás siempre ha sido de una forma disfrazando una mentira, con la verdad. De tal manera que cuando la gente escucha un mensaje, la gente escucha una palabra, muchas personas creen esa palabra porque suena bonito, porque suena algo lindo, porque suena algo que va de acuerdo a mis conceptos, va de acuerdo a lo que es algo moralmente, se parece que moralmente es algo bueno. Entonces, Jesús dijo, no se permitan que sean engañados. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos maestros. Una de las formas en que nosotros podemos ser engañados es por medio de Satanás. Cuando el Señor nos habla en nuestras vidas, cuando el Señor nos ha dado una palabra profética, cuando el Señor ha venido a nuestro corazón y nos ha hablado a nuestro espíritu y hay una convicción en nosotros, pero de repente aquella palabra parece como que la robó el enemigo, vino y la quitó esa palabra. Cuando Dios nos dijo que Él es nuestra fortaleza, cuando Dios nos dice voy a estar contigo, pero de repente andamos desanimados, no queremos continuar, tenemos en el corazón, estamos heridos por algo, lastimados, y ya no tenemos pasión por el Señor, el enemigo logra engañarnos y robarnos las promesas de Dios. Y Jesús dijo, no permitan que ser engañados por nadie, ni por el enemigo. Satanás va a usar cuantas formas quiera para engañar tu vida, para mentir tu vida. Y muchas de las cosas que el diablo va a usar, obviamente van a ser recursos que van a parecer piadosos, van a parecer inofensivos, pero el enemigo continuamente quiere engañarnos. Otra de las formas que el enemigo engaña o puede traer engaño en nuestra vida es a través de los falsos predicadores que aman la maldad, la falsa enseñanza. Cuántas enseñanzas hoy en día que se están enseñando. Me da tristeza en ocasiones mirar algún predicador, algún pastor por aquí que se dice ser un hombre de Dios y las enseñanzas, sin mencionar nombres, pero las enseñanzas que están dando, las cosas que están enseñando y la motivación o lo que le motiva a predicar el evangelio. Ahora, yo no soy juez y no me puedo parar delante de ustedes para juzgar a nadie, porque no es mi rol, no es mi trabajo, pero sí creo que un día
aquello que predicamos la palabra de Dios, rendiremos cuentas a Jesucristo. Pero también creo lo que dice su palabra. Se levantarán, no dice poco, dice se levantarán muchos. Se levantarán falsos profetas. Lo triste es que la gente está hambrienta, la gente tiene deseos de escuchar, pero la gente tiene deseos, por lo general la gente tiene deseos y hambre de escuchar lo que quieren escuchar. Pero muchas veces no queremos escuchar la palabra que nos va a confrontar, la palabra que nos va a reprender, la palabra que nos va a sanar. ¿Por qué? Porque tal vez esa palabra me va a decir que tengo que dejar algo que no tengo que dejar. Yo me he descubierto y me he dado cuenta que una de las razones principales por qué mucha gente no quiere leer la palabra de Dios, no quiere leer la Biblia, es porque tienen el presentimiento que si empiezan a leer, se van a dar cuenta que muchas de sus prácticas y muchas de sus cosas que viven y hacen están contrarios a lo que el Señor enseñó en su palabra. La palabra de Dios es verdad, pero dice la Biblia, no permitan ser engañados. Hermanos, iglesia, ¿por qué es tan importante este punto, hermano? Porque tristemente hoy en día, en esta generación, en este tiempo, nuestra cultura, es cuando la iglesia menos lee la palabra. Es en este tiempo donde menos tomamos este libro para escudriñarlo, para leerlo. Ahora, yo no te estoy hablando del perdido, yo no te estoy hablando del extraño, yo no te estoy hablando del impío, yo te estoy hablando de aquellos que hemos sido redimidos, lavados con la sangre de Jesús. Dentro del cuerpo de Jesucristo, siendo sinceros, es en nuestro tiempo nosotros es los que menos apreciamos y valoramos la palabra de Dios. Escuchamos predicaciones, escuchamos enseñanzas, pero lo último que hacemos es escudriñar las Escrituras. Un gran porcentaje de los creyentes hoy en día no escudriña las Escrituras. La realidad es que hemos abandonado la palabra de Dios. Escuchamos prédicas, escuchamos enseñanzas, pero ¿quién nos garantiza que esa enseñanza, que esa predicación, incluyendo la mía, es la palabra de Dios? La única forma para poder evaluar, para poder pesar, para poder decir, para poder estar conscientes, poder afirmar, decir, bueno, esta palabra es de Dios, porque usted conoce la palabra, su palabra. Usted conoce lo que Dios ha dicho en este libro. Pero entonces el Señor nos anima y nos dice, no permita ser engañado por nadie. Es muy fácil ser engañados. Hay muchas palabras muy lindas, muy bonitas que estamos escuchando hoy en día. Parece que son de Dios. El día de hoy, sin lugar a dudas, estoy convencido que especialmente en las redes sociales hay un sinfín y va a haber un sinfín de predicaciones por donde quiera. Ahora, creo con todo mi corazón que Dios nos está usando en este tiempo a los pastores, a hermanos, pastores, amigos. Muchos hombres de Dios están transmitiendo y los bendigo, gloria al Señor. Muchos de ellos mis amigos y le doy gracias a Dios por su vida. Pero también creo que en medio de todo esto se filtra una palabra que no es de Dios. Hay muchas personas que están enseñando un mensaje que no es el Evangelio de Jesucristo. Entonces la única forma de poder entender, de poder mirar, discernir y poder diferenciar entre lo real, lo verdadero y lo falso es conociendo su palabra. Pero existe todavía un engaño aún más difícil de descubrir o de discernir, y es el autoengaño. Cuando nosotros mismos nos estamos engañando, cuando nosotros mismos vivimos en un engaño personal, cuando no queremos reconocer en nuestra vida algo y vivimos con un engaño creyendo que lo que practico o lo que pienso está bien, cuando bíblicamente es incorrecto. A eso se le llama un estado de negación. A eso se le llama, cuando una persona está viviendo de esta manera, es un autoengaño. Es decir, te engañas a ti mismo. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes no están viviendo hoy en día en un autoengaño? Creyendo que todo está bien en su vida. Han dejado de tener pasión por el Señor. Han dejado de tener hambre por su presencia. Pero todo está bien. Ya no tienen deseo por escuchar la voz de Dios. Ya no hay esa pasión como antes. Pero todo está bien. Es un autoengaño. Es vivir en un engaño personal.
En la palabra hay una historia de este hombre, uno de los discípulos de Jesús, Pedro. Pedro sentía que tal vez todos podían negar a Jesús. Pedro sentía que todos podían traicionar a Jesús, pero él no. Yo no puedo, yo no te voy a traicionar, Jesús. Si todos te abandonan, si todos te dejan, yo no te voy a dejar. Jesús le dice a Pedro: Pedro, mira, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, le dice. Tú me vas a negar 3 veces. Pero Pedro se sorprende porque en su concepto, en su pensamiento, en su conocimiento personal interno, él dice: es algo que yo no puedo hacer. Pero Jesús, que conoce aún más allá de nuestro propio conocimiento, Jesús le dice a Pedro: tú también me vas a negar. Ahora, Jesús no le dice esto para echárselo en cara. Jesús no le dice estas palabras para reprenderlo y decirle: eres un traidor. No, porque me encanta Jesús tan amoroso, tan misericordioso con nosotros. Porque después de que Pedro traiciona al Maestro, Jesús dice que va y lo busca. Dice la Biblia que cuando Judas entregó a Jesús con un beso, dice, y vino y le dio un beso, y Jesús le respondió: amigo, ¿qué tienes conmigo, amigo? ¿Qué buscas, amigo? Y la palabra que Jesús usa para Judas es amigo. Y quiero que sepa que Jesús no es una persona sarcástica. A pesar de nuestra traición, Jesús continúa siendo amoroso. Pero aquí el punto que quiero resaltar es que Pedro estaba en un estado de negación. Pedro vivía en un autoengaño. Creía que en él no había nada malo. Él pensaba: todos te pueden abandonar. Y a veces nosotros podemos creer: todo está bien en mi vida. No hay nada malo, pastor, en mi vida. Mi vida está bien con Dios. Pero ahí, en un secreto, siendo sincero con Dios, muchas veces sabemos y podemos reconocer que hay cosas que están desordenadas, que hay cosas que no están bien delante de Dios. No te autoengañes. Hay personas que piensan que por ejercer un ministerio, que por cumplir con un llamado, que por hacer algo en el ministerio de Dios, o por evangelizar mucho, o por dar muchas ofrendas, eso los califica y eso va a hacer que el día de mañana, cuando estemos delante de Dios, eso los va a aprobar, los va a calificar. La verdad es que no es así. Hay cosas en nosotros que necesitan salir a la luz y decirle: Señor, yo te entrego mi corazón, no quiero engañarme, no quiero vivir en ese autoengaño. Las señales que producen estos acontecimientos son con el propósito de no vivir en un engaño. Jesús nos advirtió en el verso 4, repito: mirad que nadie os engañe. No sean engañados por nadie, ni por Satanás, ni por personas, ni tampoco por ti mismo. Pablo le dice a Timoteo, el apóstol Pablo dice al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tus filosofías. Ten cuidado de tu forma de pensar. Ten cuidado de ti mismo. Qué importante es traer nuestros pensamientos a los pies de Jesucristo. Aún nuestras doctrinas, aún nuestras enseñanzas, muchas de ellas que han sido transmitidas a nosotros, han sido herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Hay gente que yo platico con ellos y dicen: es que a mí así me enseñaron, mis padres me enseñaron así, mis abuelos me enseñaron así, es una tradición y yo he aprendido esto por tradición y es así, he aprendido mi familia. Y la realidad es que muchas de nuestras enseñanzas tradicionales, muchas de las cosas que aprendimos, no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Qué importante entonces es poder evaluar y poder decirle: Señor, no quiero ser engañado, no quiero vivir en un engaño, no quiero estarme engañando a mí mismo, pero quiero que tu palabra, Dios, me revele tu verdad. La única forma de conocer y diferenciar y poder descubrir las mentiras de Satanás, los engaños de Satanás, hermanos, es conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan urgente esta palabra hoy en día? Iglesia, es tiempo de retomar la palabra de Dios. Yo sé que
Hay tiempo para escuchar una predicación, hay tiempo para escuchar alabanzas, pero es tiempo de nosotros mismos retomar la palabra de Dios y nosotros mismos empezar a alimentarnos. Ser una iglesia que estudiamos, escudriñamos su palabra, que no dependemos de un hombre, no dependemos de un apóstol, no dependemos de un profeta para ser alimentado nuestro espíritu, pero ahí donde estamos podemos tomar la palabra bendita y poderosa de Dios y decirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ilumíname, revélame tu palabra. Hay personas que me han dicho, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, y esa es la excusa que usan, no leen la Biblia porque no la entienden. La cuestión es que si nunca la lees, nunca la vas a entender. La única forma de poder comprender la Biblia es empezarla a leer. No importa que no la entiendas en un principio, pero si tú empiezas a leer y vuelves a leer y continúas leyendo, con el tiempo vas a entender cosas que el Señor solamente te puede enseñar y iluminar. Esta semana, escudriñando la historia, cuando Jesús le predicaba a la multitud, dice que entre la multitud había gente que tenía hambre de escuchar a Jesús, pero también había personas que solo lo estaban escuchando para cuestionarlo, solo escuchaban sus enseñanzas para ver qué decía, para de alguna manera tentarlo, pero en ellos no había una sinceridad. ¿Sabes? Lo único que se necesita para acercarse al Señor y poder recibir y poder entender su palabra es tener un corazón sincero. Ser sincero de corazón. Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero conocer qué dice tu palabra, Señor. Te quiero conocer así el Dios que me revela tu palabra, Señor. No el que dice el hombre, no el que dice una iglesia, no el que dice una religión, no el que dice la tradición, no, el que dice tu palabra, Señor. Y cuando hay una búsqueda sincera y un hambre sincera por su presencia y tú te empiezas a meter en su palabra, Dios se va a revelar en tu vida como el Dios soberano, Dios poderoso, Dios de salvación, Dios que te ama. Pero el enemigo ha logrado hoy en día engañar a muchos, y el engaño ha surgido porque la iglesia de Cristo ya no escudriñamos la Escritura. Yo por eso les decía en un principio que estas señales no son para el mundo. Estas señales no son tanto para el perdido. Las señales que están aconteciendo son para la iglesia. Es para que la iglesia se vuelva a Jesucristo. Es para que la iglesia nos volvamos a la palabra. Es para que la iglesia nos volvamos a los pies de Jesús. Nos rindamos a Él. Estos acontecimientos es un sacudimiento, un despertamiento para nosotros, la iglesia de Jesús. Estas señales que estamos viendo hoy en día deben producir aliento, deben producir ánimo en nosotros. Dios sabe que somos personas, somos seres humanos frágiles, así como sus discípulos, así como los profetas, Elías, que llegó un momento en su vida en que se desanimó, cayó en depresión, David, Moisés, llegó un punto en que pierde la cabeza Moisés, llega un punto en el que se agota, se desespera, y muchas veces nos impacientamos, nos desesperamos, nos desanimamos, y ya no estamos sirviendo a Dios con aquella fuerza, con aquella pasión que lo hacíamos antes. Pero si algo Dios quiere a través de estas señales es que nos animemos. Estas señales, si algo deben provocar en nosotros, es cobrar ánimo, es volver a la palabra y entender, hey, no cabe duda que el Señor viene, no cabe duda que las promesas de Dios son verdad, no cabe duda que sus profecías se están cumpliendo y Él está próximo. Y estos acontecimientos, estas señales estarán ocurriendo aún más seguidamente, más continuamente, más cercas, porque la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo la esperamos. Verso 6 dice del capítulo 24, Mateo capítulo 24, verso 6 dice: y van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, enfermedades, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores.
Jesús dice en estos versículos, todas estas cosas van a acontecer. Van a escuchar rumores de guerra, van a escuchar hambrunas, hay hambrunas, van a escuchar enfermedades, todo tipo de catástrofes naturales, terremotos. Hemos estado escuchando estas semanas, estos días, temblores. Y yo sé, la interpretación de la ciencia son cosas naturales, es lo que tiene que pasar. La política, la medicina, el espectáculo, cada quien da su perspectiva. Pero nosotros, que tenemos la palabra de Dios, no podemos mirar, no podemos tener la visión que el mundo tiene, no podemos mirar las cosas como los demás lo están viendo. Debemos mirarla desde la perspectiva de Dios en el mundo espiritual, que todo esto que está aconteciendo es porque Dios lo está orquestando, Dios lo está permitiendo con un propósito, para animarnos, para recordarnos que Él viene. Así que las señales que están aconteciendo tienen un propósito redentor, tienen un propósito eterno, bueno para nuestras vidas. Estas señales estarán continuando, pues anuncian que Jesús viene, pero Él nos aconseja: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Estas señales son necesarias para despertarnos de nuestro sueño. Entonces, esto que está aconteciendo tiene un propósito de parte de Dios a nuestra vida, de traer un despertar en nosotros. Ahora, hay algunos lugares que esta situación, esta enfermedad, este virus está más fuerte, hay mortandad. Hay áreas como en el área donde vivimos nosotros, donde toda esta situación no es tan alarmante. Pero está en nosotros aprender de todo lo que está pasando y entender que este es un llamado de Dios para traer un despertamiento a nuestras vidas. Estas señales nos sirven para despertarnos de nuestro sueño. No un sueño físico, pero un sueño espiritual. Ese sueño espiritual que muchas veces hemos caído. Tristemente, hoy en día el amor de muchos se ha enfriado. Dice la palabra de Dios en el verso 8, dice: y todo esto será principio de dolores. Muchos de estas personas, dice, va a ser principio de dolor, y el amor de muchos, dice, se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Es decir, que hoy en día, cuando dice el amor de muchos, no está hablando del amor natural, no está hablando del mundo, porque dice la Biblia que Dios es amor, y para poder tener amor tenemos que tener a Jesucristo en nuestra vida. De tal manera que esto significa que Dios le está hablando a la iglesia: el amor de muchos se enfriará. Es decir, el amor de muchos creyentes, el amor de muchos hombres y mujeres que nacieron de nuevo en Jesucristo se enfriará. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Iglesias donde los domingos se llenan, pero entre semana no hay una búsqueda por Dios. Personas que han empezado a adoptar una tradición, pero no han desarrollado una relación. Personas que han pensado que todo esto se trata de una religión, de cumplir con Dios, pero no de una búsqueda, de un rendimiento, de una entrega total a Jesucristo. El amor de muchos se enfriará. Tristemente hoy en día hay muchos creyentes, muchas personas que viven en su vida espiritual, están fríos. Como pastor me toca platicar con personas y me ha tocado varias veces tener que escuchar a alguna persona que me dice: pastor, quiero abrirme, quiero ser honesto, me siento frío, me siento distanciado, la verdad no tengo ganas, no tengo ganas de ministrar, no tengo ganas de servir, no tengo ganas de venir a la iglesia, no tengo ganas no tengo ganas simplemente. Y esto es algo muy común que ocurre a los creyentes cuando empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, empezamos a enfriarnos. Y qué curioso, porque muchas veces podemos engañar a los demás, podemos reflejar o aparentar estar en el fuego de Dios, estar avivados, pero Dios sabe que nuestro espíritu está durmiendo, nos estamos durmiendo. Ahora, no estoy diciendo que está muerto, pero sí habla de un adormecimiento. Y todo este acontecimiento hay un propósito. Dios nos dice: despierta, despierta, no te duermas, porque vengo pronto.
Así que si miramos todos estos acontecimientos desde la perspectiva de Dios, tenemos que mirar que el propósito y el plan de Dios para la iglesia es que nos despertemos. Para aquellos que dice la palabra, el amor de muchos se enfriará, que ese amor se vuelva a arder una vez más. Que ese amor por el Señor, ese amor por su palabra, ese amor por la comisión, el amor por el perdido, que el amor por aquellos que están en nuestro entorno vuelva a despertar en nosotros. Que aquellas cosas que hemos ido perdiendo poco a poco, por los años, por la tradición, porque nos hemos interesado en otras cosas, una vez más se despierta en nosotros. Qué triste sería y va a ser si todo esto pasa y seguimos siendo los mismos creyentes. Qué triste será si todo esto pasa y vuelvo a tener mi misma rutina y no escudriño su palabra, no oro, no le busco, no me lleno de su presencia y no hay hambre en mi vida por su presencia. Podemos avivarnos en este tiempo. Toda esta pandemia que estamos mirando, todo este virus, toda esta enfermedad que estamos viendo, si lo miramos desde el ojo de Dios, si algo tiene que provocar en la iglesia es un avivamiento. Si algo debe de provocar en nosotros es un deseo por servirle al Señor. Es una pasión por Jesucristo, una pasión por la causa del Señor. Estas señales son para nosotros la iglesia. Para la iglesia, nosotros, para despertarnos una vez más, iglesia. Yo quiero animarte en este día. Vuelve a esa pasión por Jesucristo. Vuelve a tener esa entrega por el Señor, por su palabra. Que podamos volver a retomar y escudriñar, a escondernos y orar al Señor. Lo digo con respeto, pero tristemente aún incluso muchos pastores ya no oran. Muchos pastores tristemente no leen la palabra. Muchos pastores ya no buscan al Señor como antes. Ya no buscamos a Dios, y me incluyo muchas veces. Ya no estamos en la línea en la cual Dios nos ha llamado. Y tal vez en este tiempo es un tiempo en el cual Dios nos acude y nos está despertando y nos está diciendo: iglesia, despierta porque vengo, no te duermas, porque el deseo de Dios es que nadie se quede. El deseo de Dios es que nuestra alma no perezca, pero el deseo de Dios es que cada uno de nosotros estemos preparados, estemos listos para la venida de Jesucristo. Así que estas señales, así que estos acontecimientos tienen un propósito eterno y redentor de traer un despertamiento, un avivamiento, un despertar sobre la vida de cada uno de nosotros. Que aquel que se está durmiendo, que aquel que no tiene deseos, una vez más se despierta el deseo. Que aquel que ya no tenía pasión, una vez más vuelvas a tener pasión. Que aquel que ya no leía la palabra, una vez más retoma la palabra. No te condenes. Yo te quiero invitar esta mañana: no te condenes. No te culpabilices, no vivas en culpa. No te juzgues, no te condenes. Porque has abandonado tal vez tu vida espiritual, tu relación con Jesucristo. Esta palabra no es para condenación, pero sí es para que despiertes, para que despertemos y para que nos volvamos a Jesucristo. No puedes culpar a tu esposa, no puedes culpar a tu cónyuge, no puedes culpar a tu familia, no puedes culpar a nadie de tu estado espiritual, de cómo está tu vida espiritual. No puedes culpar ni a tu pastor, ni a tu líder, ni a nadie, porque somos responsables cada uno de nosotros. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Dice la Biblia que cuando Él venga, Él viene por una iglesia que esté preparada. Lo triste es que cuando Jesús venga, muchos que habían creído, dice la palabra, se quedarán, porque estarán dormidos, no estarán despiertos. Así que esta mañana yo que quiero entregar esta palabra, iglesia, y te quiero decir una vez más lo que tú ya sabes: Jesús ya viene, y que estas señales tienen un propósito, y el propósito es animarnos, despertarnos, retomar la palabra, retomar la oración y decirle: Señor, yo voy a estar preparado para tu venida. Que estos acontecimientos sean la alarma de Dios para nuestro despertar. Que podamos despertar de nuestro sueño profundo, de nuestra pasividad, de nuestra falta de interés, y que podamos escuchar este día la palabra del Señor.
Yo te entrego esta palabra este día, la entrego a tu corazón, iglesia. Bendigo tu vida y quiero hacer una oración por ti, ahí donde tú estás. Padre bendito, esta mañana bendigo a cada hermano, cada hermana, Señor, cada hombre y mujer que un día se entregó a ti, Jesús, que un día te recibió a ti, Jesús, en su vida, en su corazón, para que tú seas el Rey y Señor de su vida. Padre, yo creo que esta palabra, lo creo con todo mi corazón, no es una palabra para condenarnos, para destruirnos, para que este sea nuestro fin de lo que estamos viviendo, no. Pero creo, Dios, con todo mi corazón, que es una palabra para traer un avivamiento, para traer un despertar en nosotros, aquellos que dormimos, aquellos que no estamos en la línea, aquellos que tú nos has llamado, aquellos que tristemente caminamos sin ánimo, que caminamos tal vez apenas, o nos hemos empezado a acostumbrar a una tradición. Perdónanos, Dios, perdónanos, y te agradecemos porque tus llamados son con un propósito eterno. Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada hermano, Señor, a cada persona ahí donde está en su hogar, Dios, quebrantado, humillado delante de ti, Jesús. Qué bueno, Dios, que tú no rechazas a nadie que te busca con un corazón sincero. Gracias, porque tú nos buscas, tú nos tomas a pesar de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestra traición, de nuestro abandono. Tú nos sigues buscando. Tú eres Dios amoroso, misericordioso. Dios, queremos tomarte en serio en nuestra vida, queremos retomarte, Dios, y no queremos que esto sea algo emocional, pero que sea, Dios, una decisión continua en nuestra vida. Te amamos, Jesús, porque tú eres el Señor de nuestra vida y te esperamos, Jesús. Tu iglesia te espera. Mis amados hermanos, esta mañana reciban un saludo, su amigo pastor Natanael López. Iglesia, la puerta abierta. Les bendigo, mis hermanos, esta mañana. Les agradezco por estar con nosotros. Que Dios les guarde, les continúe bendiciendo. Vamos a seguir orando el día martes. Con el favor de Dios vamos a estar uniéndonos. Hay una red, un equipo de hermanos intercesores que vamos a estar orando con el favor del Señor. Le invito que nos envíe su petición. Si usted desea que estemos orando por algo en este tiempo, hermanos, hay peticiones, lo entendemos, pero seguimos teniendo al Rey de Reyes a nuestro lado, así que no hay necesidad, no hay razón para hundirnos en nuestra desolación, en nuestro problema. No, hay alguien más poderoso que tu problema, hay alguien más grande que tu problema, y ese es Jesucristo. Así que les animo que nos envíen sus peticiones. Pueden llamarme por este medio, Facebook, Messenger, por texto, la manera que usted guste. Estamos para servirle y vamos a estar orando por ustedes. Una bendición una vez más, iglesia, la puerta abierta, amigos, aquellos que nos escuchen hasta donde lleguemos. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.